Bienvenidos a esta casa grande que tenemos. Porque sí, realmente es una casa grande y un poquitín madura. Es la casa regional de España más antigua, cuantas hay a través del universo. El universo sé que, si es que allá hay también centros asturianos o casas de Asturias. Tiene ya 137 años, el día 2 de octubre cumplirá 138. Quiere decir que tiene un recorrido, tiene un rodaje y naturalmente que la casa no tiene experiencia, pero las directivas que han pasado por ella la han tenido y creo que en todos los momentos han intentado hacerlo lo mejor posible. Ahora también lo intentamos. En una casa regional ahora tiene muchas más dificultades que hace 50 y 60 años, muchas más dificultades, porque a la juventud le cuesta mucho incorporarse, mucho. Cuando yo vine a Madrid hace 60 años, en julio hará 60 años, pues no teníamos otra cosa mejor que ir a bailar a la casa regional de cada uno. A mí no me dejaron entrar. Yo fui a la calle Arenal, al Palacio de Gaviria, y un señor que estaba allí muy puesto en su lugar de conserje me dijo que solo entraban los socios. Yo, pero que soy asturiano y... No, socio, hay que ser socio. Digo, no, ¿y cómo voy a hacer socio de algo que no conozco? ¿Tendré que entrar a conocerlo? Pues no puede entrar. Y no entré y no volví a la calle Arenal. Yo me hice socio cuando se vino aquí, a este edificio. Entonces un señor que quizás, como lo hiciese con muchos, espantó a muchos asturianos de hacerse socios. Y a mí me quitó pues, un camino, porque a mí me gustaba mucho bailar, y pues, a lo mejor hasta me habían aceptado en la agrupación para bailar algo, pero no me dejaron, no me dieron la posibilidad de disfrutar de algo que me gustaba. Bueno, hoy es un día importante, muy importante, porque es un reconocimiento a los socios que llevan una larga fidelidad con la casa. Y son 25 años. Este año no tenemos ninguno de 50, que también tiene un galardón diferente. Claro, son 50 años, es duplicar los 25. Pero este año no coincide ninguno. Esperemos que el año que viene tengamos alguno por ahí. Bien, bueno, yo había hecho un guión, no he escrito toda la historia, había hecho un guión para las cosas que quería decir, o las iba a decir de mi cosecha, pero el presidente se ha tomado la molestia de mandarnos un trabajito y yo voy a leerlo porque ya que lo ha hecho, ya que se ha tomado esa molestia, pues vamos a darle esa satisfacción. Sí. Falta otra una más. Bueno, quien llega es la Encantada. La Encantada es igual que la Xana. Lo que pasa es que en el suroccidente, en el sur y occidente de Asturias, no se le dice Xana, se le dice Encantada. Y ahora, dentro de un ratito, va a venir la Xana. O sea que la ponemos separada para que no haya rivalidades. Entonces, gracias, Lucía, por venir. Esta es nuestra Encantada, que es, todos los años hacemos una romería. Esta zona de Asturias, que hacemos una romería, que normalmente es el último domingo de mayo, perdón. Pero este año, como había tantas cosas que cumplir, había muchos sufragios municipales, autonómicos, europeos, ¿verdad? Pues la hemos aplazado casi una semana, lo pasamos al sábado día 1 de junio. Y ella es encantada desde ese día. Seguramente que antes estaba encantada con la vida, pero la hemos encantado con esta figura mitológica de Asturias. Y hemos elegido bien, ¿a que sí? Yo pido un aplauso para la Encantada. Bueno, desde Brasil
palabras de nuestro querido presidente y, bueno, yo como presidente adjunto tengo que obedecerle y naturalmente yo soy obediente, soy dócil, soy rebelde, pero bueno, me monto. Y bueno, nos dice así, dice a todos: buenas tardes, señoras y señores, presidente adjunto Andrés Menéndez, socios y demás personas que nos acompañan, amigos todos del Centro Asturiano de Madrid. Permitidme que os dirija estas palabras escritas con el mayor afecto desde tierras brasileñas. Hoy es un día especial de significación para nuestra Casa Regional, una jornada particularmente entrañable dedicada a los socios, nuestra razón de ser. Es una jornada dedicada a nuestros compañeros de larga trayectoria. Es también el día de las peñas, grupos especialmente activos, muy apreciados en este centro. Ahí está, por ejemplo, la excelente labor de la Peña Cuenca de Narcea, presidida por uno. Lo mismo que la Peña Felecho, por otro. Por otro, que es el mismo. Esta peña, al igual que la Peña de las Felechinas, con Marca Rodríguez, que lamentablemente no la tenemos por aquí porque anda con problemas de salud, sí tenemos a Nicanor por ahí, no sé si ahora mismo está aquí, sí, que a pesar de estar pachuchillo, pues ha hecho ese esfuerzo por venir en un día tan significativo como es el Día del Socio y de las Peñas. Entonces decía que Maica Rodríguez, como presidenta de las Felechinas, que organizan periódicos almuerzos en un marco de convivencia, reuniones al fin para disfrutar y compartir. Todos los primeros sábados de mes, salvo que por alguna circunstancia hay que cambiarlo, se celebra una comida, la felechina, juntos pero no revueltos, las felechinas, mujeres, por un lado, y los felechos, hombres, por otro. Y digo por otro porque no nos vemos las caras, y se come muy bien, se pasa muy bien, hay una gran convivencia que invito a todos a que os suméis a estos. Primer sábado, normalmente el primer sábado de cada mes, se pasa muy bien y se come hasta mejor. También eso, bueno, aquí menciona a la Peña Diez Villas, que está, además de ser nuestra secretaria general, es también secretaria, creo, o ya es presidente, no, de la Peña Diez Villas, entonces luego aplaudirá de ella. Y también tenemos al presidente de los Valles Mineros, una peña de aquí de la casa, y al presidente de Costa Verde, otra peña de aquí de la casa. Y ahora luego hablaremos de las peñas un poco. Este Día del Socio queda marcado en la Semana Grande, que se inició el domingo 16 con la jornada de proclamación de la Xana y las Xaninas. Acto emotivo y hermoso, con Marta Arbas como mantenedora de lujo. El lunes 17 tuvimos lunes musicales, el martes 18 el Día de la Poesía, mañana jueves, no, sí, Día de la Poesía. ¿Sabes qué? La misma persona que coordina los martes de la poesía, que es el cuarto martes de cada mes, que hay meses que tiene 5, lo sabemos, ¿no? Hay meses que tiene 5, pero el día de la poesía es el cuarto martes de cada mes. Pero la misma persona organizó ayer un evento aquí magnífico, un espectáculo magnífico. Es que aquí nos perdemos muchas cosas por pereza, por no venir. Ayer hubo aquí un espectáculo de mucha categoría. Entonces, bueno, Gloria es una guerrerete. Como bien la delata una banda que lleva puesta, es la Xana 2019. El domingo la cantamos con esa responsabilidad, que seguro que lo va a hacer muy bien, y de hecho ha empezado muy bien, porque esto es lo que tiene que ser. La Encantada y la Xana Encantada, que son la misma figura con nombre diferente, tienen que estar en estos actos importantes, y hoy lo es. Gracias por ver. Bien, decíamos que ayer la misma persona que coordina los martes de la poesía coordinó ayer el Día de la Poesía. También coincidiendo con martes, pero no era martes de la poesía. Un magnífico espectáculo que
Lo perdiste por las caras que veo, la mayoría. La mayoría no estuvisteis ayer aquí. Bien. El día 20 decíamos que es el Día de la Música, el 22, ya ya estrenado, que así se hizo, reponen aquí, en el Día del Teatro, una obra preciosa, que si no tenéis entradas, sacarlas, porque luego vais a quedar sin entradas. Sacad las entradas luego a salir y venid a verla porque lo vais a pasar en grande. En grande, ¿eh? Es una obra muy bien interpretada, muy simpática. Pilar es una de las actrices. Ahí está Óscar, que no es una actriz, es un actor. Y luego una estrella que tiene por allí, el nombre no lo recuerdo, Isabel, que hace una representación excelente, excelente, excelsa. Vale la pena venir. Yo, que la vi ya no sé si 3 veces, si mi pierna me lo permite, estaré aquí otra vez. Bien. El sábado, el próximo sábado. El domingo 23 tenemos el Día del Bollo. Es una de las fiestas grandes en la Quinta Asturias, que a los socios tendrán sus 2 bollos por pareja, o sea, uno por cada uno, y una botella de vino. Los no socios que pagan la entrada tendrán su bollo, o sea que nadie se queda sin bollo, Y es una romería grande, una romería buena. Vienen cantantes de tonada de Asturias. Viene un músico para amenizar el baile de romería desde Asturias. Asturias aquí está presente porque así nos lo reclamáis, así nos lo pedís, y a lo mejor igual podemos contratar orquestas muy buenas, que la tenemos aquí al lado, pero nos pedís y tratamos de complaceros poner música, la música que nos pedís, música de Asturias. Entonces, esto es el domingo 23, que normalmente el bollo se hace el último domingo de junio, pero cae el día 30. El día 30 mucha gente querrá empezar a marcharse de vacaciones, porque el día 1 comienzan las vacaciones y tal. Entonces, nuestra secretaria, que entre otras cosas para eso la pagamos, ha tenido la buena idea de proponer el cambio, y efectivamente se aprobó por unanimidad, y se adelantó al día 23. Entonces, sabemos que normalmente, año tras año, siempre es el último domingo de junio, salvo una razón de estas que la tenga que justifique cambiarlo. Bueno, dice que sí. Una semana grande, un curso grande, porque es un fruto de la generosidad de cuantos ponen su esfuerzo, su tiempo, su arte, su espíritu, su motivación, su patrocinio, su corazón apasionado. Unas actividades con las que advertimos la talla de esta obra institucional legada, querido, que estamos llamados a acrecentar entre todos. Una casa que vive de ilusión, de esfuerzo, de asturianía, de españolidad. Sí, de asturianía y españolidad. Porque cuando hay tanto rupturista por ahí, afortunadamente los asturianos somos muy asturianos, pero somos muy españoles. Y a ver si ven nuestro ejemplo para que otros lo imiten. Entonces, bueno, decíamos que es no ponemos en una federación internacional de centros asturianos y casas de Asturias repartidos por los 5 continentes, principalmente por América y Europa. Una casa inclusiva, intergeneracional, una pequeña comunidad integrada por personas de todas las edades, un lugar de convivencia familiar en el que se fomentan las relaciones cordiales entre sus miembros, cualesquiera que sean sus características o procedencia. Y con el exterior, particularmente con otras casas regionales, asturianas o no, pero también dado su carácter cívico-social, con otras entidades y, por supuesto, con el conjunto de la sociedad. A todos los socios, sin excepción, compañeros del alma, nuestra sincera gratitud y enfática felicitación, y con ellos a todos sus familiares y personas queridas. Gracias por el apoyo. Debemos tener muy claro lo que somos y lo que representamos. Somos una casa, un hogar levantado con gran esfuerzo, y representamos a nuestra tierrina en Madrid. Gracias a los socios que nos acompañáis en tantos actos a lo largo del año y de todos los años. En concreto, hoy distinguimos a los socios de dilatada y tenaz recorrido
que tanto nos han dado durante estos 25 años, que deseamos sean muchos más. Hay que llegar al Pelayo. 25 años más que pasan rápido al Pelayo. Y aunque el premio, ya se sabe, es la lealtad, la compañía, el disfrute, la participación, el ser y el estar en este querido rincón de Asturias, él con mucho cariño me llama Rinconín, pero yo es que no quiero minimizarlo, yo quiero agrandarlo, entonces lo llamo Rincón. Queremos expresar con feliz memoria nuestra admiración y aprecio por tantos años. Con agradecimiento y afecto a todos, honramos sencilla y caballeramente en este digno salón. La condición de socio de 25 años se reconoce con escudo y diploma del Centro Asturiano de Madrid y según fórmula acuñada, con el corazón os decimos que ese escudo os proteja y con saludable orgullo os identifique. Un escudo hermoso coronado con el que se distingue la dorada cruz de la Victoria, principal símbolo de nuestro querido Principado de Asturias. En la otra banda está el símbolo de esta hermosa ciudad que nos acoge, Madrid. Un madroño con su oso alzado. Una bella y ejemplar conjunción interterritorial policromada, representación de nuestra casa asturmadrileña y con ella del noble sentimiento que hermana madrileño de asturianos. Ahora aquí me relaciona yo, que me perdone Valentín, es que digo porque es que está allí, está ahí detrás, porque luego lo vamos a mencionar con los datos que tenemos aquí. El diploma que también se os entrega acredita vuestra condición de compromiso, constancia, lealtad, entrega y afecto al asturiano de Madrid, del Centro Asturiano de Madrid. Vuestra casa, enhorabuena a todos. Y gracias igualmente a Cándido Fernández, sentado, y a Anselmo López Santos, aquí sentado, que han sido distinguidos como socios del año 2018, aunque lo entreguemos en 2019. Socios que tanto hacéis por esta casa, socios del corazón, seguro. Y es que es así. No se da el título de socio por simpatía, porque nos caigan bien, porque sean guapos, no. También son guapos y nos caen bien, porque son buenas personas, pero Anselmo es un hombre que, siendo salmantino, es un hombre entregado a esta casa de corazón, entregado de corazón. Nos da unas magníficas, porque conoce a Rusia mejor que Putin. Nos da una conferencia sobre Rusia que es una maravilla, es un deleite escucharle. Cándido es un hombre esforzado, entregado, porque, bueno, pues hay veces que a lo mejor el humor nos falta por razones muy justificadas, y él, siempre que se le reclama, está al servicio y presencia del Centro Asturiano de Madrid. Entonces, bueno, luego se os dará el correspondiente galardón, pero os anticipo las gracias a los dos. La condición de socio de 25 años, bueno, eso es verdad que estaría pasado. Aquí concluye esta distinguida y dilatada relación de socios, que yo no me he callado, perdón. Nuestra reiterada enhorabuena y muchas gracias, porque a todos se debe el esplendor y grandeza de este Centro Asturiano de Madrid. Feliz verano, un abrazo cordial y muchas gracias. Firma Valentín Martínez Otero, presidente del Centro Asturiano de Madrid. Para él, un aplauso. Y ahora, como, siguiendo un poco el orden, dice Día de las Peñas y del socio, de los socios. El Centro Asturiano se subdividió en zonas comarcales, porque aquí fuimos muchos socios. Ahora ha bajado porque los jóvenes, vuelvo a decir, no se incorporan, y los maduros, pues, de maduros no pasamos. Y ahí está, ahí está. Entonces estamos luchando por reiniciar esa incorporación de jóvenes. Es necesario. Aquí tenemos a la encantada y la sana y la encantada, pero queremos que nos traigan a mucha juventud, porque la juventud es el futuro. Sin juventud no hay futuro, y esto morirá de inanición. Entonces, esto no puede morir. Lo hemos heredado con todos esos años que decimos, ya 138 el próximo día 2 de octubre,
sería una vergüenza para nosotros, los que ocupamos este sitio, pero también para los que se sienten asturianos, que esto muera un día. No debemos consentirlo. Hay que animar a los jóvenes que se incorporen, que ocupen estos sitios. Yo lo cedo encantado al joven que lo quiera desempeñar. Y entonces se subdividió en zonas comarcales porque todos juntos no cabíamos en ninguna instalación que tenemos, éramos muchos. Y luego, entonces, eso propiciaba que cada zona mostraba su cultura, sus tradiciones, sus bailes, y íbamos conociendo lo que se vivía, lo que se conocía, qué era cada lugar de Asturias. Lamentablemente, eso cuesta mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucho dinero, pues se han ido dando de baja y activa queda una, la cuenca del Narcea Occidente, que es la que preside uno por ahí, y quedan el Feleche y las Felechinas, pero yo pido siempre, y lo vuelvo a decir, no puede ser esto así. Si no, las peñas no están en condiciones, porque hay que trabajar mucho, hay que jugarse mucho dinero. Yo vuelvo a proponer hacer una romería conjunta, una romería de las peñas, pero conjunta, donde cada año vaya rotando y cada año se muestre la cultura de cada una de esas peñas. A ver si es verdad que lo conseguimos. Hay que recuperar la actividad de las peñas. Aquí hacíamos unas cenas que era una maravilla, al llenar el salón cada cena, y eran todos los sábados, todos los sábados. Bueno, no se deben dejar las cosas morir, es una pena. Yo vuelvo a insistir que tenemos un deber moral, primero la Junta Directiva, y luego todos nuestros socios tienen a lo mejor un pequeño también deber moral de colaborar en que esto siga o se reactive, porque hace falta reactivarlo mucho. Entonces, por orden de, como la Peña 10 Villas hace alguna cosilla, pues quiero que Pilar diga algo de esas cosillas. Tienes la palabra. Bueno, pues como dice Andrés, las peñas que en su día funcionaron mucho, tenían mucha actividad, se han quedado un poco, vamos a decir, que dormidas. Yo no quiero pensar que han desaparecido, y las 10 villas es una de ellas. Ahora mismo no hacemos romería, pero sí estamos como escaparate de los concejos que la componen, y de hecho hemos hecho jornadas dedicadas a Pravia, a Belmonte, a Somiedo, a Grau, y espero que sigamos haciéndola. La idea de retomar las romerías a mí me gusta que sea así en conjunto. Y también voy a hablar de Oriente, que fue una peña que en su día funcionó y dejó de, yo creo que de las primeras que dejó de funcionar. Ahora hay gente joven que está intentando retomarla de nuevo, con lo cual me parece que ya es positivo. Y nada más, invitaros a todos que colaboréis con nosotros. Muy bien, Pilar. Pues gracias. Por la Peña Costa Verde nos va a hablar quien sigue siendo su presidente, aunque él dice que no, pero sí, sigue siendo su presidente. En primer lugar, mi felicitación a todos los socios presentes y no presentes, y los que van a recibir galardones, merecidos todos. Y oyendo a nuestro vicepresidente, reconozco que hoy es dificilísimo hacerse socio del Centro Asturiano. Muy difícil. Si no lo lleva dentro, es muy complicado. Yo tuve la suerte, en la época que nosotros compramos la finca, siempre el presidente, don Cosme Sornosa, descanse, decía que esa finca es primordial. Pero claro, en aquel momento no había nada alrededor en donde meterse. Nada. Y nosotros empezamos con 4 cosas y empezamos a tener socios hasta llegar a 11.000 socios. Eso, vamos pensando. Hoy día, para que la finca siga progresando y demás, tenemos que tener mucho dinero. Sabéis todos los que conocéis la finca que
hay que darle un vuelco. Es que la pica, pudiéramos decir que es lo que nos aguanta este tesoro. Yo no quiero ser, no me quiero alargar, pero reconozco que he pasado momentos complicados en obras y demás, porque yo estaba, era una mano, una de las manos de nuestro presidente. Y hablando de las peñas, yo tenía una peña estupenda en ese momento en que había socios, muchos socios. Pero las peñas es como todos, ¿cómo me hice socio yo del centro? Tengo que decirlo. ¿Cómo me hice socio? Pues que llevaba 10 años ya en Madrid. Con mi mujer, con una niña, digamos, con una niña de 4 meses, llegamos a bueno, quiero decirse que yo tardé 10 años en hacerme socio. ¿Y quién me hizo socio? Pues estando, a partir de esos 10 años, estando un día en la seguidería, allá en Arenal, abajo, pues estaba con un señor, también un compañero, y empezamos a calentar, empezamos a cantar él y yo, y pues, bajaba el coro del centro asturiano, y dice una señora importante, que ha sido una cantante extraordinaria, como Berta: oiga, señor, ¿por qué nos acercamos? Me acerqué a ellos y me dijeron: oiga, ahí está el director, el miércoles va a hacerse socio. Y eso pasó ya 52 años. Podría estar aquí contando muchas cosas. Lo único que puedo terminar, que ya voy a cumplir 90 años, he sido feliz en esta casa. Le digo mucho a esta casa. Hoy día, hasta hoy, es mi segunda casa, donde he podido ser directivo durante 30 años, cantar primeramente como solista y demás, al lado de grandes bailarinas y demás, estar en un buen coro, estar 26 años con un cuarteto especial increíble, teniendo una mujer también que se dedicaba al teatro, al coro, y a esos niños de dinero. Entonces, con esto le puedo decir que un socio se hace socio porque lo siente y porque luego es feliz. Y luego es feliz. Así que, señores, hay que hacer todo lo posible por arrimar a la gente, pero a la gente que lo sienta. Muchas gracias por aguantarme. Bueno, Paco González, conocido popularmente como Paco Sisón, fue el gran barítono y valga la redundancia del gran cuarteto Asturianía. Seguro que la mayoría los habéis conocido, y los que no lo habéis conocido era un cuarteto, naturalmente 4 voces, donde había 2 tenores, primer tenor, segundo tenor, barítono, excepcional barítono, y un bajo que tiene unas cualidades inmejorables. Yo creo que en España no hemos tenido un bajo mejor, pero ni profesional ni amateur, o sea, no, era sensacional. Bueno, pues aquello también, como todas las cosas, pues termina porque las voces también, luego el mantener agrupaciones cuesta mucho, hay que hilar muy fino y naturalmente depende un poco de la dirección, si la dirección sabe mantenerlos o no sabe y se empiezan a disgregar y se deshacen. La Quinta Asturias, si no recuerdo mal, se inauguró en el año 1981, que era como conmemoración de los 100 años del Centro Asturiano de Madrid. Fue una magnífica celebración. Sí, y bueno, y ya como no hay más presidentes de Peña, porque presidentes de Peñas éramos 8, ya solo nos queda José Luis Casas, que sigue siendo presidente cuando se reactive de la Peña Valle Mineros.
algo querrá decir. Bueno, hubo un tiempo, estábamos en la calle Arenal, donde nos reuníamos la Peña del Felecho, que luego salimos fuera del centro, donde se hacían cenas pues, con los grupos folclóricos y tal, y alguien tuvo la idea de tener contacto con los de su pueblo y organizar cosas aquí en Madrid definidas de los valles o el pueblo donde habíamos nacido. Y así nacieron las peñas que acaban de hablar. Como no, los valles mineros tenían que salir también. Y como el único que en aquel momento estaba, creo, la directiva y era de Mieres, de un valle minero, pues se me encargó a mí de organizar la peña. Y como todas las peñas, hacíamos algún acto y sobre todo un día dedicado a la gastronomía, y solíamos traer un restaurante de allá de Asturias que nos hiciera una comida de la parte donde nosotros estamos. Así vinieron del Valle de Ayer, del Valle de Turón, del Langreo, de Mieres, restaurantes acreditados que nos daban una comida para la peña donde estábamos. Y así estuvimos trabajando todas las peñas y hubo un momento muy bonito, muy bonito. Y como todas las cosas se van deshaciendo en el momento que dejas de interesarte o algo por una cosa, y es una pena porque era muy interesante. Y decir, bueno, la Costa Verde, pues todos los de aquella zona que se veían, gente que no se conocía, y aquí volvían a entablar amistad. Los valles mineros, pues venían gente del Valle de Ayer o del Valle de Turón, y era interesante. Por eso yo, como vicepresidente de esta casa y directivo muy antiguo, con Andrés y el resto de la directiva, voy a intentar reactivarlas y que todos volvamos otra vez a tener la peña de nuestro pueblo. Y nada más. Bueno, gracias por vuestras palabras. Y ahora pasamos al otro apartado, que va ya a coordinar directamente la secretaria general. La entrega de los galardones por esa fidelidad de 25 años. Tienes la palabra, Pilar. Bueno, pues vamos a nombrar ahora los socios que este año van a recibir el diploma y el escudo por sus 25 años. Creo que ha habido bastantes que se han disculpado, pero no tengo la nota de quiénes son las disculpas, así que voy leyendo y el que esté, pues que levante la mano y venga a recoger el diploma. Empezamos por antigüedad. Don Policarpo Antonio Rodríguez Muñoz. No. La señora Roca. No, ¿qué te me quería quedar grabado? Siguiente, doña Petramara Sol Rodríguez Muñoz. Está. Don Amador González López.
que lo disfrutes 25 años más para que te lleves el año. Bueno, tengo lo que quiero. Don Pedro de Andrés Miguel. No está, ¿verdad? No está. Sí. Don Modesto Muñoz Durán. Gracias por esa opinión. Don José Emilio Corrales Romero. Don José Ramón Martínez Sufratere. Nos hemos leído, bueno, el diploma lo que pone es el Centro Asturiano de Madrid, a don, el nombre que sea, en reconocimiento a sus 25 años de antigüedad como socio de este centro. A continuación, don Jesús Fernández Castaño. Y el último, que es don Ricardo Pardavila Cocaña, que está fuera de viaje y este se sabía que no. Bueno, naturalmente no se van a quedar sin el diploma, pero habría sido bonito verles aquí, porque estar 25 años para recibir una distinción y que no sienta la gana de oír unos aplausos, pues no sé, es un poco frío. Lamentamos que, bueno, siempre hay circunstancias, porque a lo mejor viven fuera o otros compromisos, no sé. Pues nada, ahora vamos con los socios del año, como decíamos, y dejamos a Anselmo para el final, por no ser asturiano. Bueno, lo he dicho antes las razones de por qué se les daba esta distinción. Y bueno, lo repito porque se distinguen, uno porque es un gran conferenciante y siempre estuvo dispuesto, y otro porque es un gran colaborador y que muchas veces seguro que no le apetece ir a cenar a la Casa de León, y digo la Casa de León porque es donde fuimos hace un año, o a otro lugar, porque es que la Casa de León y nosotros tenemos un acto de convivencia todos los años, que es una magnífica idea que nos gustaría extrapolar a las otras casas, a los demás centros. Pero no sé por qué razón se inhiben, y con la Casa de León tenemos una convivencia estupenda, unas relaciones fantásticas. Y bueno, el año pasado, no sé por qué razón, porque siempre cenamos aquí, pero el año pasado, no sé por qué razón, cenamos allí, en la casa de... no sé por qué fue. Bueno, pues entonces vamos a hacer entrega, y se lo voy a hacer yo a don Cándido Fernández Pérez, del diploma que te acredita como socio del año 2018. Espera, no te bajes. Cándido era de mi peña y desde grado creo que me han mandado este ramo, te voy a hacer entrega. Te lo han hecho llegar desde tu pueblo.
Bueno, y ya por fin, perdona la broma de por no ser asturiano, No, sí. pero es que tienes castigo. Porque te vamos a dar esto, pero a cambio nos vas a dar una conferencia. Sí. Ahora tienes que hablar en nombre de todos los que han recibido el galardón. Di lo que quieras. Como si los conocieras de toda la vida. No creo que a ti te falten palabras. Bueno. Bueno, pues de momento supe que Pilar, vas a tener suerte además, que es Pilar la que te lo va a entregar, no yo. Vale, me he encantado. No por nada. Ay. Qué cosas me pasan. Bueno, don Anselmo Santos. Socio de esta casa. Siéntate aquí, lo dejo así. Siéntate aquí. No. Es porque va a ser largo, ¿no? No, ya me has dado la idea. Va a ser largo. No, que va a ser largo, ¿cómo va a ser largo? Ya me has dado la idea. Voy a contar, porque hay que sentarse. No, oye, si ahora nos has puesto de pie, no... Bueno, vale. No, pues lo que voy a hacer es contaros la relación mía con Asturias. Claro, ¿cómo empezó esto? ¿Veis? Yo tenía un amigo en Oviedo que estaba casado con una niña muy bien. Y él, además, trabajaba en una empresa muy bien. De esas familias de Oviedo, muy bien, ¿no? Y entonces se le ocurre separarse. Y entonces, claro, se separaba, pero era un hombre, pues, en todo, en fin, no era un macho alfa, pero era un tío que le encantaban las señoras, como es normal, porque no era muy mayor, era muy joven. Y entonces él sabía que si se echaba una amiga, rompía con todas sus relaciones en Asturias, y sobre todo en Oviedo, y sobre todo con esa familia muy bien en la que él trabajaba, y no le quiero decir. Y entonces echó una amiga, y entonces tuvo el tío la inteligencia de comprar 2 apartamentos en 2 casas, una al lado de otra, así, justo separadas por un muro. Compró 2 apartamentitos, hizo una puerta por medio, su niña entraba por una puerta, por una casa, y entraba por otra. Y mantuvo el asunto en secreto mucho tiempo. Entonces, yo descubrí una playa en Portugal, que es una maravilla, a 100 kilómetros al norte de Lisboa, y el primer año que fui, el año 79, le dije a mi amigo, oye, aquí no te conoce nadie, tráete a tu chica, y yo te alquilo un apartamento y tal. Uy, qué encantado. Entonces él llegó y claro, en pleno amor, ellos estaban, yo iba a la playa, a las 10 de la mañana y la aparecía a las 12. Bueno, pues yo estaba un día en la playa, y es una playa que no había entonces ni un alma. Y 2 niñas se acercan, ven que estoy hablando español, y salen corriendo, y dicen a sus papás, papá, hay un señor que habla español. Bueno, yo me levanto a saludarlos, no sabía quiénes eran, me dieron muy amablemente la mano y tal, no sabía, no me dijeron, ellos tampoco quiénes eran, y en esto aparece mi amigo el bien, con la niña, con su niña, y aparece y uno dice, pero Pedro, ¿qué haces aquí tú? Pero Pedro, ¿qué haces aquí tú? Era Pedro de Silva Cienfuegos y Jovellanos, presidente de Asturias, que está por ahí en la foto, el primer presidente de Asturias, y el otro era el amigo, claro, los 2 asturianos. Con lo cual, ¿qué sucedió? Que cuando nosotros
Él había llegado hace unos días antes, el amigo mío, el Pedro, bien. Íbamos a comer 4 y a partir de ese momento ya íbamos a comer 8, porque eran Pedro y su mujer y sus 2 niñas y los otros 8 y tal. Entonces, ¿qué pasa? Al cabo de X tiempo, se fundó inauguró este edificio. Yo calculo 27 años o cosas así, era de esto. Esto hace... fue 32. 85. 32. 32 ya. 32 años. Madre mía. Entonces me mandó una invitación de Silva, me invitó para que viniera aquí. Era tal el cisco, algunos habréis asistido a esa inauguración, estaba cerrada la calle Fuencarral por primera vez en la vida, estaba don Sabino y había tantísima gente, y entonces yo me quedé atrapado en la escalera justo a la altura de la primera planta, no había manera de pasar. Entonces veo que está abierta, medio entornada la puerta de lo que hoy día es el restaurante, empujé y me metí, entonces allí estaba, no me acuerdo ahora de su nombre, ni me lo han sabido decir, secretaría, todo se olvida, la mujer de la que era una dama realmente de categoría, y casualmente había del Pedro muy bien. Y entonces estaban colocando cuadritos y tal, y digo, mira, me pasa lo siguiente, yo para arriba no puedo ir, pues mira cómo está la escalera, y para abajo no puedo ir tampoco, mira cómo está la escalera, puedo entrar aquí, dice, no te podemos dar nada. Y dice, ¿cuándo abrís? Abrimos el lunes, no de esta semana, no pasado mañana, sino el otro lunes, creo que era un domingo, eso, no sé si era un domingo o un sábado, creo que era un domingo. No abrimos el lunes que viene yo. Apunta los primeros clientes quiero ser yo de esta casa. A partir de ese momento me convertí en socio gastronómico del centro asturiano. Y al cabo de X tiempo, Pedro de Silva me dice, oye, hazte socio, por favor. Pues aquí estoy. Muy bien. Todo improvisado, ¿eh? O cuando preparo una conferencia, mira, esto es una maravilla. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, como no tenemos gaitero, pues si alguien se anima a iniciar el himno de Asturias, lo cantamos. No canta. No. Si alguien se anima, lo cantamos, y si no, pasamos a tomar un vino. No, se canta igual. ¿Se canta? Venga, a ver qué lo pida. A ver qué lo pida. Gracias.